Hola, me llamo Miquel y soy profesor de Costa de Valencia. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Yo no sé si es verdad. Lo que sí que sé es que en español decimos muchas expresiones en que aparece este órgano. Por ejemplo, no pegar ojo. Anoche mis vecinos hicieron una fiesta. Hicieron mucho ruido, pusieron la música alta y no pude pegar ojo. No pude dormir. Tengo mucho sueño. Anoche no pude pegar ojo. Otro ejemplo es ser el ojo derecho de alguien. Cuando era estudiante, cuando iba a la escuela, siempre decíamos que Antonio era el ojo derecho del profesor. Nosotros pensábamos que Antonio era el estudiante favorito del profesor. Entonces no lo entendía y no me gustaba, pero ahora, como profesor... Mi hermana dice que es el ojo derecho de mi padre, pero yo creo que nos quiere a las dos por igual. Otra expresión es andarse con ojo. Por ejemplo, si tenéis que tratar con una persona de la cual no confiáis o tenéis que trabajar con él, debes andarte con ojo con esa persona. No puedes fiarte, tienes que tener cuidado. Yo, por ejemplo, con mis alumnos, antes de estudiar el subjuntivo, les digo, andaos con ojo con el subjuntivo, es más difícil de lo que parece. Ándate con ojo en el examen de mañana. Me han dicho que es muy complicado. Y por último, una expresión más es, por ejemplo, no quitar el ojo. Mirad, yo ahora soy profesor y a veces tengo que hacer exámenes con mis estudiantes. Entonces, si creo que alguien va a copiar, no le quito el ojo de encima. Lo miro atentamente y así seguro que no copia. Cuando entramos al local, el portero no nos quitaba ojo de encima. Pues bueno, hoy hemos explicado 4 expresiones con la palabra ojo. Y hasta aquí es todo. Hasta la vista.